Gloria al Padre, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la doctrina del Cordero de Dios. El Cordero de Dios es Cristo y nos da esta doctrina. Doctrina es enseñanza y el Hijo de Dios nos da una enseñanza, así como nos dio 2000 años hace y se conoce como doctrina cristiana. Más antes, cuando vino como Moisés, nos dio la doctrina mosaica. Hoy tenemos esta tercera doctrina, que se llama también como escritura telepática o revelación. Se anunció en las Sagradas Escrituras. Se dijo que la verdad llegaría por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Cristo mismo había anunciado que volvería al mundo para juzgar a vivos y a muertos. En verdad, el Hijo de Dios ya está en este mundo. Viene como juez, viene a juzgar. Antes de juzgar, está explicando el porqué de todas las cosas y está anunciando el juicio final. No es el fin del mundo, no es la destrucción del hombre, sino que viene una justicia perfecta de la que no escapa nadie. Los que más contentos y alegres van a estar son los pobres del mundo. Los que más van a llorar son tres plagas, tres monstruos, tres demonios. Estos vienen a ser el mundo de los ricos llamado capitalismo, las llamadas religiones y el militarismo. Estas plagas van a ser severamente juzgados, castigados y van a ser eliminados del planeta. En el Apocalipsis están escritos ellos como la gran bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la gran ramera y el monstruo de los 1000 ojos o legiones de Satanás. El Hijo de Dios nunca enseñó religiones. Las religiones no están en las Sagradas Escrituras. No es de Dios. Las religiones son formas de fe salidas del libre albedrío humano. Es creación de hombres. Las religiones hicieron el papel del mismo Satanás. Dividieron a la humanidad en tantas creencias, habiendo un solo Dios, una sola verdad. Las religiones además enseñaron al hombre a adorar a Dios a través de la materia, imágenes, ídolos, estatuas, monumentos. La segunda ley de Dios dice: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Igualmente, el mundo de los ricos, es decir, el capitalismo, dividió a la humanidad en ricos y pobres. Las Sagradas Escrituras a nadie enseña dividir y no divide a nadie. Ellas son leyes comunes, universales. Las leyes de Dios siempre unifican,
jamás dividen. Por eso es que el juicio final le da fin a toda forma de división. Este planeta va a ser una sola. Ni en lo material ni en lo espiritual habrá división. Todo será una unidad, tal como es en el reino de los cielos. El Hijo de Dios será quien haga todo esto, porque los humanos no estamos en la capacidad de hacer tanta grandeza. El Hijo de Dios viene con todos los poderes, poderes sobre los elementos, sobre la materia, sobre la vida, poderes que actúan en el todo sobre el todo. Y vienen con él esas otras maravillas del reino de los cielos, que se conocen como naves plateadas o platillos voladores. En las Sagradas Escrituras están escritos de muchas formas. Ellos, los platillos voladores, serán parte de la corte de justicia del Hijo de Dios. Ellos están escritos en el Apocalipsis, la corte celestial, porque son criaturas de mayor sabiduría, conocen más, saben más, y son los ministros de Dios. Ellos han actuado en las diferentes épocas, tiempos en este planeta. En la televisión solar del Hijo de Dios veremos de cómo actuaron en este mundo. Será una maravilla. Los platillos voladores, perdón, los platillos voladores son naves que están en todas partes. Está arriba, está abajo, está en el macro, está en el micro. La sabiduría de ellos y ellos, además, se comunican con todo el universo. Así como el Hijo de Dios se comunicaba con el Padre Eterno, se comunicaba con otras sabidurías del universo. Hacía prodigios sobre la materia, resucitaba muertos, curaba enfermos. Todo esto se verá en el juicio final físico. Las naves plateadas estarán subordinados al Hijo de Dios. En la Biblia, en una parte dice, en Isaías
capítulo 60 dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Se refiere a estas naves. En todo tiempo ellos han estado en este mundo, desde el principio, desde que nació, desde cuando este mundo era una chispita eléctrica, microscópica, chiquitita, invisible. Del reino de los cielos, de los soles Alfa y Omega, nació este planeta. Y los que lo trajeron fueron precisamente las naves plateadas. Era un planeta bebé que necesitaba del cuidado de los mayores. Y las naves plateadas estaban al cuidado de este planeta. El tiempo recorrido es incalculable hasta tener el tamaño actual. Esto es una historia inmensa. En la televisión solar del Hijo de Dios lo veremos. Vamos a continuar con la lectura acerca de la construcción de los platillos voladores. El subtítulo de esta dice: en la construcción de un platillo volador participan padres solares de infinitas jerarquías solares. Vamos a continuar, dice: en un instante el Creador da enseñanzas que ni en muchas existencias se logran. El mundo comprobará esto cuando lea la revelación del Cordero de Dios, y no habrá quien no se transforme en lo mental. Esta transformación planetaria hace caer al viejo sistema de vida llamado capitalismo. Hace caer a un extraño sistema de vida que ni los que lo vivieron lo pidieron a Dios, porque nada injusto se pide a Dios. Y es más fácil que quede en un mundo algo que fue pedido a Dios, a que pueda quedar algo que no se le pidió. La caída de lo que no se pidió a Dios marca el fin de la prueba de la vida y principia el nuevo mundo. Las jerarquías del universo se aprestan a reencarnar en lo que será un nuevo reino dentro de los que ya existen, dentro del reino. Ellos no quisieron venir durante la prueba de la vida, por miedo a la caída. Temían mucho a la extraña división que caracterizó al extraño mundo surgido de las leyes del oro. Esto dio lugar a que la tierra desconociera a multitudes de genios. Así es el libre albedrío de los seres en la creación de Dios. Este extraño atraso, derivado de la falta de genios, durante la prueba de la vida, se paga por segundos en el divino juicio de Dios. ¿Quién lo paga, Divino Padre Jehová? Lo pagan, Hijo, los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, porque ellos se tomaron el extraño libertinaje de imponer un desconocido sistema de vida apoyándose en la fuerza,
ni ellos mismos pidieron a Dios tal fenómeno. Este mundo, al ser dividido en naciones, recibió un atraso de 20 siglos con respecto a que si no hubiese sido dividido, la prueba de la vida consistía en no dividirse en naciones. La prueba de la vida consistía en no dividirse en naciones, porque se había enseñado que solo Satanás divide para darle la contra a la divina igualdad enseñada por el Padre. Los que planearon la extraña división del mundo tienen primero el divino juicio. El que a nadie dividió, nada debe de temer. Y los que lucharon contra la extraña división de sí mismo serán engrandecidos en los infinitos acontecimientos del juicio final. Porque en sus maneras de pensar no imitaron a Satanás, que en el macrocosmo llamado reino de los cielos le dividió los ángeles al Padre Jehová. Toda división, sea en lo espiritual o en lo material, será considerada en el divino juicio de Dios como una imitación a lo de Satanás. El olvido extraño hacia lo que enseñaba el divino evangelio de Dios se vuelve llorar y crujir de dientes para los que se dejaron influenciar por el olvido. Nadie pidió a Dios. Un extraño olvido que con el correr del tiempo sería su propia perdición. El llorar y crujir de dientes sale de los propios actos de cada uno, sale de la propia obra que cada cual realizó en la prueba de la vida. Si la obra realizada incluyó a la extraña división, el puntaje de luz que se ganó segundo por segundo se divide también segundo por segundo, porque el bien y el mal rivalizan en forma paralela en el propio pensar de cada uno. La extraña influencia de los que hicieron las leyes humanas provocó la tragedia de todos, provocó el llorar y crujir de dientes. Ellos son los culpables de que todo pensar defendiera lo que contenía división. Ellos obligaron a que se cumplieran sus leyes, y como ellos obligaron, a ellos les corresponde ser los primeros en ser juzgados por el Hijo de Dios. Ellos lanzaron la primera piedra de obligación en otros. Más les valdría no haber obligado a nadie, porque no serían llamados en ser ellos, porque no serían señalados en ser ellos los que tienen que enfrentar primero el divino juicio de Dios. Divino Padre Jehová, ¿por qué causa o error los que lanzaron la primera piedra no se dieron cuenta? La ceguera de ellos, hijo, consistió en que estando viviendo en un mundo con leyes desiguales, se tomaron el extraño libertinaje de obligar a otros. No se estudiaron a sí mismos, desvirtuaron su propia moral viviente y con ello desvirtuaron a todos los actos que hicieron en la prueba de la vida. La moral es inseparable en el todo sobre el todo de sí mismo, y siendo inseparable, ella está presente también en el divino juicio de Dios. Y es más fácil que sea defendido por su propia moral uno que la engrandeció en su prueba de vida, a que sea defendido uno que la inmoralizó. La moral habla delante de Dios en sus leyes de moral, tal como habla el Espíritu
en sus leyes de espíritu. Los llamados legisladores de las llamadas leyes humanas, que surgieron durante el extraño reinado del mundo de las leyes del oro, gemirán sus extraños libertinajes de imponer a otros leyes desiguales, porque así como ellos impusieron, a ellos también se les impondrá destinos contrarios a sus propios deseos. En ellos se cumplirá la divina parábola advertencia que dice: con la vara con que mide, con la vara con que medistes, serás medido. El que a otro torturó, a él también se le torturará, ya sea en este mundo o en otros mundos, en otras existencias. Porque la divina justicia de Dios es preexistente a todo lo imaginable. Lo que no se cumple en una determinada existencia, se cumple en otra. Los que se tomaron el extraño libertinaje de torturar a otro, ellos y todo el mundo verán el acto de la tortura en la televisión solar, que fue anunciada en el Divino Evangelio de Dios como el libro de la vida. Los llamados fascistas del extraño mundo del oro estarán llenos de pavor, temiendo en todo instante ser llamados por el Hijo de Dios para ser presentados en la televisión universal. Muchos de estos cobardes se suicidarán espantados por la vergüenza, mas si 1000 veces se suicidan, 1000 veces vuelven a ser resucitados por el Hijo de Dios, sumándose la violación del suicidio de última hora al propio puntaje de tinieblas. Divino Padre Jehová, ¿cuál es la paga por suicidarse? Los que se toman el extraño libertinaje de suicidarse lo pagan molécula por molécula, según fue su número de moléculas de carne que contenía el cuerpo, así es también el número de existencias en que a él se le asesinará. Las moléculas de carne se quejan a Dios. Toda molécula de la creación, sin excepción alguna, habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de moléculas. Y ninguna molécula viviente que hizo alianza con el Espíritu para conocer cierta forma de vida, ninguna de ellas pidió el suicidio, porque ellas y el Espíritu habían pedido el cumplimiento del divino mandamiento que dice: no matarás, ni te matarás. En los platillos voladores, las jerarquías solares saben quiénes se suicidarán en el llorar y crujir de dientes que se acerca al mundo de la prueba. Ellos ven las escenas de los futuros suicidios en la televisión del futuro. Te la mostraré, hijo. Oh, qué hermosura de televisión en colores. Veo seres muy elegantes con caras de terrible drama. Veo que son los llamados poderosos del mundo. Así es, hijo. Es la bestia del mundo de la prueba. Son los que siempre todo lo tuvieron, son los que poseían una extraña abundancia, con el reconocimiento de las extrañas leyes desiguales. Son los ciegos guías de ciegos del extraño mundo del oro. Así lo veo, Divino Padre Jehová. Estos individuos cuyos extraños hábitos salieron de la extraña influencia del oro, siempre tuvieron una moral débil, una extraña moral propia de criaturas decadentes.
Así es, hijo. Los componentes de la bestia lo forman los que más fueron ilusionados por el oro y por los que tuvieron los más extraños hábitos, entre ellos la de los vicios. ¿Qué más ves, hijo, en la televisión solar del futuro? Veo, Divino Padre, que el pueblo posee una moral más serena y no se desespera tanto. ¿A qué se debe esto, Divino Padre Jehová? Se debe, hijo, a que el pueblo acostumbrado a los padecimientos se creó una más elevada moral que el que se creó, el que todo lo tuvo. Los que tuvieron una mayor abundancia en la prueba de la vida, en todo instante vivido, se crearon una moral respaldada en lo material. Esta extraña moral no salió de virtud alguna, porque esta desconocida moral, ningún llamado rico la pidió a Dios. En cambio, la moral del pueblo es moral salida de sacrificios y es una moral de más elevada jerarquía delante de Dios. La moral del pueblo es moral eterna. La extraña moral del rico no es eterna, está limitada y subordinada al tiempo efímero de la extraña sensación con que el oro ilusionó al libre albedrío de todo espíritu rico. Es por esta causa que la moral extraña de los ricos de la bestia se desarma o se desmorona en el llorar y crujir de dientes, que se cierne sobre el mundo de la prueba. La moral de la bestia fue expresada en el divino evangelio de Dios como extraña moral, y es más fácil que entren al reino de los cielos los que lograron una moral a través del sacrificio y del esfuerzo propio, a que puedan entrar los que se hicieron de una moral basada en la ilusión material y en lo efímero. Mientras más costó poseer una moral, más vale esta en el reino de los cielos. La extraña y desconocida moral de los ricos no está escrito en el reino de los cielos, es extraña al reino. La moral del pueblo sí que es del reino de los cielos, y es más fácil que entre al reino algo que fue del reino, a que pueda entrar algo que no es del reino. El Padre Eterno nos hace ver la diferencia entre la moral de un rico y la moral del pueblo. El pueblo siempre sufrió las consecuencias de la división. Los ricos fueron los que gobernaron sobre esta división. Y los ricos fueron los que habían a los pobres impuesto cargas fuertes que ellos ni las tocaron. Por eso el sufrimiento de los pobres fue mayor. Y en ese sufrimiento es donde los pueblos, los pobres, lucharon y se ganaron mayor mérito delante de Dios. A todos los hermanos que deseen leer, estudiar la doctrina del Cordero de Dios, visiten la internet www.alfayomega.com, www.cienciaceleste.com.
están invitados. Les agradezco por su atención conmigo. Hasta pronto. La pasen bien.